A veces pensamos que el poder del Estado solo reside en esos edificios enormes o en debates políticos súper acalorados, ¿verdad? Pero la realidad es que el verdadero equilibrio de poder casi siempre se esconde en la letra pequeña de los documentos oficiales. Hoy vamos a desmenuzar un texto legal fascinante y muy reciente, el Decreto Supremo 005-2026 JUS. Esto no es simple burocracia aburrida, es una pieza maestra que redefine por completo cómo las distintas ramas del gobierno peruano se defienden en los tribunales, asegurando que el poder no se concentre demasiado en un solo rincón. Para entender este denso texto sin perdernos en el lenguaje burocrático, vamos a seguir una ruta súper clara de 5 pasos. Primero, exploraremos los cimientos de la defensa jurídica. Luego, cómo se restaura la autonomía. En tercer lugar, la gran excepción a la regla. Cuarto, el concepto de doble dependencia. Y cerraremos entendiendo el mecanismo de designaciones y ceses. Sección 1. La defensa jurídica del Estado. Los cimientos. Arrancamos por lo básico para entender quién da la cara realmente cuando el Estado entra en un conflicto legal. La Constitución Política del Perú es clarísima en su artículo 47. Nos dice textualmente que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos conforme a ley. O sea, no estamos hablando de un bufete de abogados privados que se contrata por ahí para salir del apuro. Para nada. Son funcionarios públicos con un mandato constitucional exclusivo para proteger al Estado en absolutamente cualquier litigio. Y claro, para organizar a todo este ejército de abogados a nivel nacional, se necesita un cuartel general. Esa es la Procuraduría General del Estado, o simplemente la PGE. Imagínenla como una gran sede corporativa. La idea tiene todo el sentido del mundo. El Estado es uno solo, así que la estrategia legal tiene que ser súper coherente, moderna y estar unificada bajo este organismo técnico que, y esto es clave, está adscrito al Ministerio de Justicia. Y justo aquí entra el documento central de este análisis, el Decreto Supremo 005-2026 JUS, que viene a modificar precisamente estas reglas. Resulta que al tener una sede corporativa tan poderosa bajo un ministerio del Poder Ejecutivo, empezó a surgir una fricción enorme. La gran pregunta era, ¿quién controla realmente a los abogados de las otras ramas del Estado? Y ahí es donde la historia se pone bastante interesante. Pasamos a la sección 2. Restaurando la autonomía constitucional, el catalizador. Vamos a ver qué detonó todo esto y por qué este nuevo decreto era urgente. Todo estalló con la Ley 31777. Esta ley básicamente reconoció que había un problema de diseño gravísimo. Concentrar absolutamente toda la defensa legal bajo el Ejecutivo le pegaba directo al principio de separación de poderes. Pensemos en esto un segundo. Si el Poder Judicial tiene un caso súper complejo que defender, pero su abogado es elegido por el Ejecutivo, pues lógicamente hay un choque constitucional ahí. Así que esta ley ordenó devolverles la autonomía de una vez por todas. Entonces, este nuevo decreto viene a poner orden y le devuelve esa autonomía de manera oficial a 3 grupos muy distintos que no son parte del Ejecutivo: el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los organismos constitucionales autónomos. Desde este momento, ellos recuperan el control de una pieza fundamental para su defensa legal, cortando esa dependencia directa. Vámonos a la sección 3. La excepción a la regla, la exclusión. Entremos en la sustancia misma del decreto para ver cómo se ve esta independencia en el día a día. La 16ª disposición complementaria final plantea algo realmente fascinante. Estas ramas independientes siguen estando bajo el gran paraguas del sistema de la PGE, sí, pero introduce una excepción gigantesca en el proceso de selección. Las reglas del juego cambiaron por completo. Aunque la PGE sigue marcando la gran estrategia legal, ahora estas ramas independientes tienen el poder absoluto de elegir exactamente quién los va a representar en los tribunales. El Congreso ahora escoge a su abogado, el Poder Judicial al suyo. Básicamente, recuperan esa confianza directa sobre quién maneja sus expedientes más delicados. Llegamos a la sección 4, comprendiendo la doble dependencia, el matiz. Esta es la parte más elegante del decreto. El arte de navegar rindiendo cuentas a 2 autoridades al mismo tiempo. Aquí nos topamos con el concepto de doble dependencia, que en resumen es tener 2 jefes sin que el sistema colapse. Por un lado tenemos la dependencia administrativa. Esto significa que el procurador está directamente vinculado a la entidad que defiende, como si fuera una sucursal local manejando su propio personal.
Pero por otro lado está la dependencia funcional. O sea, para los temas estrictamente de litigio, siguen respetando las reglas maestras de la sede corporativa, que es la PGE. Y todo esto se hace oficial con la 18ª disposición complementaria final, que es el candado legal para mantener esta relación. Es una movida brillante porque apaga el incendio de la interferencia política, pero mantiene vivo y funcionando el sistema unificado de defensa del Estado. Finalmente, la sección 5, designaciones y ceses, ejecución. Veamos cómo opera todo este rompecabezas a la hora de contratar y despedir. El proceso se divide en 2 pasos milimétricos. Paso 1. La rama del Estado, ya sea el legislativo o el judicial, hace su proceso de selección y elige a su candidato ideal. Paso 2. El Procurador General del Estado toma a ese ganador y hace la designación administrativa formal con una resolución. El poder de elegir está en la entidad, pero el trámite formal mantiene la cohesión de todo el sistema. Pasando a la 20ª disposición complementaria final, nos encontramos con la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa con los despidos o ceses? Incluso con toda esta nueva autonomía, el sistema tiene una válvula de escape fundamental. La PG sigue teniendo la facultad de cesar a un procurador, pero ojo con este matiz crítico. No puede hacerlo porque sí o de forma arbitraria. Tiene que haber causas legales súper específicas y encima necesita la aprobación previa de su consejo directivo. Es un control de calidad estricto para que la autonomía no se vuelva sinónimo de impunidad. Ya para ir cerrando, vale la pena detenernos y preguntarnos, ¿por qué nos importa este ajuste administrativo? ¿Por qué mover estas piezas burocráticas tiene un impacto tan profundo en cómo funciona todo el país? La gran conclusión es que este decreto es una obra de ingeniería legal súper sofisticada. Protege con uñas y dientes la separación de poderes, asegurando que nadie, especialmente el Ejecutivo, tenga el control absoluto sobre todos los litigios. Y logra todo esto sin sacrificar la defensa unificada frente a terceros. Es el equilibrio perfecto. Este documento legal, firmado por el presidente Balcázar Zelada y sus ministros el 27 de abril de 2026, dejó de ser teoría de inmediato. Es el mecanismo oficial que está equilibrando el poder estatal hoy mismo. Lo cual nos deja con una duda bastante provocadora. ¿De verdad existe un Estado perfectamente equilibrado? ¿O la separación de poderes es simplemente una negociación que nunca, pero nunca termina? Cuando vemos que definir quién contrata a un abogado necesita de tantas reglas complejas, queda clarísimo que la maquinaria del gobierno es un ente vivo. Ojalá este análisis haya servido para entender un poco mejor la verdadera anatomía de las leyes estatales.